Neuquén Informa. Noticias destacadas. Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, se desarrolló el encuentro del panel de experiencias de Emplea Neuquén. Reunió a egresados de distintas capacitaciones desarrolladas en articulación con la Universidad Nacional del Comahue. El programa tiene como objetivo poner en valor la formación como herramienta para el empleo genuino. Que la oportunidad la debemos crear entre todos y que en un mundo donde va a participar Neuquén va a ser muy competitivo y necesitamos gente que se comprometa y que se destaque por tomar conocimientos y por ser los mejores, ¿no? Nosotros lo que tenemos que brindarles son herramientas a todos los que quieran aprender para poder ocupar todos los puestos de trabajo que se van a demandar en los próximos años. Más información en neuqueninforma.gov.ar. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Espacio para Todos. Fines del año pasado, del 2025, la justicia neuquina ratificó las condenas por el escándalo de los planes sociales. Pero más allá de los papeles, los libros y los sellos, lo que dejó esta ratificación es una sensación demasiado clara. Esto huele a payasada. No porque no exista culpabilidad, no porque no haya responsabilidad, no porque no hubiera robos documentados, sino porque la sociedad, la gente común no percibe que haya justicia real. Neuquén ya no tolera medias tintas, ni explicaciones técnicas, ni fallos que se resumen en una gacetilla y se olvidan 48 horas después. Porque si uno mira de cerca, lo que está pasando es esto. El pueblo pidió justicia, exigió sanción firme, pidió que se marque un antes y un después. Y lo que obtuvo fue un expediente ratificado, sellos y la misma sensación de impunidad disfrazada de trámite legal. Permiso. ¿Quién cree realmente que estas ratificaciones calman el enojo ciudadano? ¿Quién puede decir que ver páginas de códigos rellenas de términos jurídicos reemplaza la indignación de ver cómo se usaron recursos destinados a los más pobres para beneficiar a unos pocos? Acá no se trata de un problema técnico de derecho procesal, se trata de algo mucho más profundo, la percepción de que la justicia funciona en cámara lenta cuando falta voluntad política, pero en tiempo récord cuando hay intereses de por medio. La gente vio cómo se manejaron los planes sociales. Vio nombres, fechas, montos y cadenas de decisiones. Y esperaba que la ratificación de las penas no fuese un acto burocrático, sino un mensaje social firme. Quien roba a los vulnerables paga caro. Pero lo que se percibe es lo contrario, una justicia que se ratifica para cubrir procedimientos, pero no golpea con fuerza donde más duele, en la credibilidad pública, en la ratificación o la ratificación es legal. No lo discuto, pero la justicia no se mide solo en legalidad. Se mide en certezas, en efectos visibles, en consecuencias que la sociedad siente. Y cuando la justicia funciona como si estuviera escribiendo un manual para otros jueces, la sociedad escucha otra cosa. Escucha que la justicia está más cerca del sistema que de los ciudadanos. Ratificar una condena no debería sonar a ritual administrativo, debería sonar a justicia cumplida,
Debería ser un mensaje más claro. No se puede robar a los más vulnerables, no se puede politizar el hambre ni los recursos sociales, ni se puede jugar con la vida de la gente como si fueran números en una planilla. Por eso, decir que estas ratificaciones son una payasada es duro, pero también es auténtico, porque la gente no quiere discursos secos, no quiere tecnicismo, quiere justicia que duela en el bolsillo de los culpables, que recomponga la confianza pública y que deje claro que en Neuquén nadie está por encima de la ley ni por debajo de la impunidad. Y hasta que eso no ocurra, sí, lo que estamos diciendo es una payasada judicial disfrazada de sentencia. Ya volvemos. Bien, recién nosotros hablábamos de justicia y tuvimos un entrevistado que dejó mucha tela para cortar. Estuvimos con el vocal del Superior Tribunal de Justicia, con el doctor Germán Busamia. Obviamente que continúa como vocal, la presidencia la sigue ejerciendo quien es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. En febrero asume su segundo mandato. Con el doctor Germán Busamia hablamos muchos temas que puede ser de su interés. Lo escuchamos. Bien, como lo habíamos anticipado, tenemos la visita aquí en este primer programa del vocal del Tribunal Superior de Justicia, doctor Germán Busamia. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Por favor. Yo pensé que, ¿qué voy a hablar con el ex vocal o no? Que ha sido un comentario periodístico del fin de semana importante. Ya hace algunas semanas que venía un run, pero digo, no, si me dijo que venía como vocal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Sigue en la justicia? Sí. Integro el Tribunal Superior de Justicia. Hace 7 años he sido propuesto y recibí acuerdo legislativo de la legislatura para poder asumir como vocal. ¿Es cierto que le han ofrecido ir a un lugar en una empresa estatal y dejar el Tribunal Superior de Justicia o no? No he recibido ninguna propuesta concreta en ese sentido, lo que sí... Es decir, más concretamente irse a YPF, ¿no? Sí, hace meses que se viene especulando con ese comentario. Algunas voces lo han tomado como algo que sería muy interesante, que podría ser una continuidad para el trabajo que yo ejerzo por la provincia de Neuquén, en el Poder Judicial de Neuquén. Lo que me ha motivado es a reflexionar sobre el futuro también. En principio, lo importante es que no he recibido ninguna propuesta concreta que me permita siquiera analizarlo. Lo relevante es que creo que cualquier persona que manifieste o se sienta comprometida con los intereses de la provincia de Neuquén en el actual contexto, el escenario petrolero actual y en las próximas décadas es un desafío interesante donde uno podría reflexionar, incorporarse a ese desafío, pero no aisladamente considerando como un puesto en una empresa privada donde la provincia tiene un asiento de dirección titular. Continúo en el Poder Judicial de Neuquén, pero sí lo interesante de esto desde que se instaló hace varios meses es que por ahí genera la reflexión de dos cuestiones. Uno, bajo qué condiciones uno llega a la función pública. Yo opté después de 25 años en la actividad privada por asumir un desafío en la función pública judicial. ¿Y qué debería ocurrir para que uno considere analizar una continuidad laboral en otro escenario? Digamos, esto es lo que también me ha ayudado todo esto a pensar en algunos temas interesantes. Usted fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, ahora es vocal del tribunal. Hay posibilidades que pueda ser presidente nuevamente, siempre y cuando el pleno del tribunal lo decida o no lo decida, pero desde afuera se observa un servicio de justicia en lo que hace especialmente civil, familia y laboral, algo complicado.
en la legislatura se está analizando un proyecto, bueno, hay un proyecto de modificación de los sistemas procesales, tanto civil, comercial como de familia. ¿Cuál es la real situación actual del servicio de justicia en Neuquén? El servicio de justicia en la provincia de Neuquén, como en casi todas las provincias argentinas, está en un proceso de transformación, en un proceso de cambio necesario, y estamos en ese momento de transformación donde la forma de trabajo que se viene realizando en las estructuras viejas no da solución a la necesidad de respuesta judicial en el menor tiempo posible, de la forma más clara posible y con la mejor calidad posible. Tiene varios componentes esto. Las leyes procesales que regulan en la mayoría de las provincias los trámites procesales son leyes de hace muchas décadas. La forma de organización... Es decir, ¿viene bien esta modificación que se pretende hacer en la legislatura? Por supuesto, yo creo que cualquier escenario donde uno aspire a transformar estructuralmente un servicio de justicia tiene que considerar varios ejes. Un eje normativo, los de las leyes procesales provinciales, es muy importante, pero a su vez tiene que pensar en las leyes orgánicas que organizan el trabajo al interior de los poderes judiciales, tiene que pensar fundamentalmente en el perfil de los jueces y los funcionarios que uno selecciona para incorporar al Poder Judicial, pensando en qué tipo de rol cree que es el mejor para una ciudadanía determinada en un momento determinado. A su vez, eso impacta en el diseño de los presupuestos que tienen los poderes judiciales, con qué fondos disponen, tecnología, modernización. Digamos, si usted me pregunta de modernización, no alcanza con un código procesal si es que antes no se revisó profundamente qué perfil de juez y de equipos de trabajo deseamos para una provincia como la de Neuquén. Bueno, pero para eso lo tendría que estar pensando, me quedó algo ahí en el tintero, pero eso lo tendría que estar pensando el Consejo de la Magistratura, ¿o no? Por supuesto, y no aisladamente. De ello depende la designación, más allá de que después los jueces tengan que tener el visto bueno de la legislatura. El Consejo de la Magistratura es quien los elige de alguna manera, ¿no? Por supuesto, pero para poder iniciar un proceso de selección se debe tener claro cuál es el perfil que se tiene que seleccionar para un puesto determinado en un lugar de la provincia determinada y en un fuero determinado. Eso tiene que ser muy preciso, por lo tanto, la articulación institucional entre Consejo de la Magistratura, Poder Judicial, Legislatura, tiene que ser muy fluida. El Poder Judicial le debe brindar toda la información necesaria sobre cuál es el contexto de trabajo en el que se va a desenvolver. ¿Se hace eso? Sí, se hace. Cada vez que el Tribunal Superior de Justicia solicita la cobertura de un cargo a Consejo de la Magistratura, va acompañado de una minuta donde el Tribunal Superior informa cantidad de causas, cantidad de audiencias, población, la frecuencia que hay de intervenciones judiciales en esa zona, para que cuando se explore cuál es el mejor perfil, se tenga muy en cuenta cuál es el contexto, porque no es lo mismo seleccionar un magistrado o un funcionario con funciones directivas para la primera circunscripción judicial con asiento en Neuquén que para alguna de las circunscripciones del interior, porque hay enormes diferencias de realidad en las distintas circunscripciones. A esto quiero llegar. ¿Cuál es la situación de acceso de la ciudadanía al servicio de justicia? Creo que todos los que miramos la gestión y nos interesa estamos como con una sensación de incompleta. Y justamente por esto que le decía hace un minuto, los poderes judiciales vienen de una organización donde se concentraba el servicio de justicia en edificios que se ubicaban en determinado lugar en las ciudades y se seleccionaban determinados puntos dentro de la provincia. Eso ya no puede sostenerse como una distribución adecuada de servicio de justicia. Los poderes judiciales debemos acercarnos a la comunidad, facilitarles el acceso, simplificar el acceso. Entonces esto es parte de esta transformación que le estoy diciendo, donde si miramos la foto de hoy, sinceramente debemos reconocer que no tenemos un despliegue territorial adecuado, está bien. Entonces, pero se está trabajando en eso. ¿Cuál es la situación edilicia del Tribunal Superior de Justicia? Porque no es lo que vemos solamente cuando hablo del Tribunal Superior de Justicia, hablo de toda la justicia en sí, ¿no? Porque no es solamente lo que vemos ahí en Alberdi 52, sino hay lugares que hay que abrir bien los ojos y decir, acá están. Miren, en la provincia de Neuquén tenemos actualmente asientos judiciales en 5 ciudades, Neuquén, Cutralcó, Zapala, Chosmalal y Junín de los Andes. Sí.
hay un 50% de la superficie ocupada que es propia del Poder Judicial de la provincia y hay un 50% más o menos que es alquilada. Se ha alquilado lo que se va consiguiendo. ¿Un 50% alquilado? Sí, un 50% de la superficie en metros cuadrados, que son alrededor de 80.000 metros cuadrados, es alquilada. Y además es alquilada en base a la disposición de superficie que se ha conseguido en los lugares donde se instala servicio de justicia. Eso implica que en muchas ocasiones no tiene ni el diseño, ni la superficie, ni las condiciones. Pero si es un edificio alquilado, obviamente que no va a estar preparado para la justicia. Por eso implica que el Poder Judicial tenga que hacer considerables inversiones para ponerlo en condiciones de uso y además hacer la instalación tecnológica necesaria para conectar ese edificio con los servidores del Poder Judicial en el lugar donde estén. Entonces eso hace que hace un tiempo se está analizando cuál sería la estrategia futuro para salir de esta lógica de alquiler, porque también implica un impacto importante en la partida de gastos de funcionamiento que tiene el Poder Judicial. Y esto se ha comenzado hace un tiempo al haber identificado donde el lugar que más necesita atención de infraestructura edilicia del Poder Judicial ha sido Zapala. Zapala tenía una dispersión de unos 8 Chosmalal, edificios. ¿no? Chosmalal tiene un edificio propio del Poder Judicial, Sí. hay un proyecto ejecutivo de una ampliación de unos 2.000 metros cuadrados, pero hoy lo que tenemos relevado, la prioridad, según se relevó hace unos 2 años en el Poder Judicial, ha sido Zapala. Eso hizo que se hiciera una convocatoria de un concurso nacional de proyectos. El año pasado se seleccionó un proyecto para concentrar en un terreno cedido por la Municipalidad de Zapala toda la infraestructura judicial en esa circunscripción. Se tiene ese anteproyecto, hace unos pocos meses se recibió el proyecto ejecutivo y hemos comenzado la gestión de financiamiento para pensar a corto plazo en comenzar en unas etapas la construcción de esa superficie. La semana pasada se ha convocado también al Colegio de Arquitectos de la provincia, que es la institución que lleva adelante estos concursos públicos para seleccionar anteproyectos, para pensar en alguna posibilidad de una infraestructura judicial propia también en Villa Langostura. Chosmalal también, por las condiciones que tiene, es una circunscripción donde hay que pensar más en ir hacia los lugares donde habita la comunidad que en construir edificios muy cómodos y amplios, porque la circunscripción con asiento en Chosmalal tiene la particularidad de enorme extensión, gran dispersión, dificultades de transporte. Sí. Entonces, el convocar a una persona, a una familia por cualquier trámite al asiento judicial tiene que ser sustituido por algún despliegue donde los distintos servicios de justicia vayan a las comunidades. Y esto se está haciendo con algo que se llama Fiscalía Itinerante en el Ministerio Público Fiscal, lo hace la Defensa Pública Civil, lo hace Mediación, pero hay que hacerlo de una forma mucho más metódica y mucho más sostenida. A ver, ¿cómo van a hacer? Si con el presupuesto 2026 ustedes dependen exclusivamente del Ejecutivo. ¿Cuánto es el presupuesto? El 55% creo de lo que ustedes realmente necesitan. ¿Cómo van a hacer para invertir en infraestructura en Zapala para llevar adelante lo de Chosmalal? Y yo creo que en algún momento van a tener que pensar en Neuquén, porque tenemos al Ministerio Público Fiscal, se le hizo un edificio, pero el resto no tiene nada. El Poder Judicial incorpora en el presupuesto anual el rubro para hacer mantenimiento de obra, lo que es u obra nueva de baja superficie. Por ejemplo, lo que se está construyendo para Juzgado de Paz y un uso de multioficina en Plotier está incluido en el presupuesto normal del Poder Judicial, en esa baja cuota de margen que le queda al Poder Judicial de su presupuesto para atender gastos de funcionamiento e infraestructura. Cualquier proyecto que sea obra nueva tiene que contar con financiamiento específico, propio, distinto al presupuesto normal de financiamiento del Poder Judicial. Por ese motivo, el Poder Judicial llevó el proyecto a nivel de proyecto ejecutivo para poder salir a buscar financiamiento, y en esto ha habido un acompañamiento importante del Ministerio de Economía de la provincia de Neuquén, que a través de la UPF ha facilitado, está en proceso de facilitar al Poder Judicial de Neuquén los contactos con organismos internacionales de financiamiento para obtener créditos al mayor plazo que se pueda, la tasa más baja que se pueda, pero por supuesto el impacto de esas cuotas anuales que tenga que afrontar el Poder Judicial de Neuquén seguramente van a ir a engrosar esta lógica de ingresos que actualmente
y lamentablemente tiene hoy el Poder Judicial, mientras no se pueda generar una mesa institucional, política, de todos los actores sobre presupuesto provincial, que puedan generar que se repiense cómo es la matriz de ingresos del Poder Judicial. ¿Ustedes quieren que se aumente el porcentaje que ustedes reciben? Para que se entienda, el presupuesto del Poder Judicial hace unos 34 años recibió la sanción de una ley provincial de autarquía judicial que estableció que para que el funcionamiento del Poder Judicial fuera absolutamente independiente del resto de los poderes del Estado, se le asignara el 18% de la masa de impuestos nacionales que se coparticipan a la provincia. Durante los primeros, le diría, 17 años de vigencia de esa ley en 1971, ese 18% sobre la masa de impuestos coparticipables nacionales alcanzó para que el Poder Judicial afrontara el pago de salario, que es el rubro más significativo en el presupuesto, los gastos de funcionamiento e incluso fuera generando un ahorro que permitió la construcción de los 2 módulos que se ven en la ciudad judicial de la calle Leluar. Sí. Ministerio Público Fiscal exclusivamente. El módulo Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa que comparten un edificio, y el fuero penal y fuero ejecutivos que comparten el otro edificio donde está Oficina Judicial Penal también. Pasados esos primeros 17 años de equilibrio y donde la ley de autarquía satisfacía las necesidades de recursos del Poder Judicial, empezó una distorsión donde a medida que el Poder Judicial crecía en servicios, crecía en despliegue territorial o en necesidades operativas, ese 18% de copa... tenía que crecer en gente también. Bueno, en esa época, por eso le estoy hablando de 17 años atrás, el Poder Judicial iba siguiendo el crecimiento demográfico. La provincia de Neuquén siempre tuvo un crecimiento demográfico superior a la media nacional y en algunas zonas, como la zona de influencia de Vaca Muerta, triplica o cuadruplica el crecimiento demográfico nacional. Entonces el Poder Judicial empezó a crecer en necesidad presupuestaria. Lo que se ha acelerado significativamente en la última década es el porcentaje donde la coparticipación nacional es insuficiente y se necesita financiamiento del Tesoro Provincial para poder afrontar los gastos corrientes. Estamos hablando de la partida de salarios y estamos hablando de los gastos de funcionamiento. Sí, está bien. Doctor, ¿ustedes analizan dentro del Poder Judicial cuál es el pensamiento de la gente en la calle de la justicia o del servicio de justicia? Porque, a ver, nosotros recibimos a través de los medios donde estamos a veces críticas severas, mala imagen, desconfianza, la puerta giratoria, todo esto es lo que recibimos. Yo digo, en base a todo esto que usted está señalando, ¿ustedes tienen en cuenta esto que pasa en la calle? Por supuesto. Como ciudadanos, como funcionarios judiciales, en el rol que tengamos, es inevitable recibir los comentarios negativos de la ciudadanía y, por supuesto, que no alcanza con poder afirmar que es una temática uniforme en todos los poderes judiciales del país e incluso fuera del país. Es una visión de la comunidad sobre los sistemas de justicia absolutamente negativa. Por supuesto que cuando uno piensa en cuáles son las acciones que tiene que tomar, tiene que tener en cuenta cuál va a ser el impacto de esas acciones. Estamos dentro de una realidad donde no es solo el ciudadano aislado que ante su trámite individual advierte con molestia que la respuesta del Poder Judicial no es la que espera, ha sido complejo acercarse, no comprende los términos y el vocabulario con el que recibe la respuesta, la demora, lo complejo. Todo esto, por supuesto, que tiene que estar en cualquier mesa que analice cómo salir de esta situación y cómo mejorar. Y por supuesto que tampoco ayuda en lo más mínimo el contexto general donde distintas autoridades de otros poderes, medios de prensa, tienen el foco puesto de una manera muy crítica sobre los poderes judiciales porque sienten que son los más rígidos para poder entender el mensaje comunitario. ¿Sabe por qué sucede esto? Es decir, nosotros vemos de alguna manera, lo hablo por relación que tengo con todos los integrantes de todos los poderes, vemos de alguna manera que lo que uno pretende que se termine de analizar y
y hasta la formulación de cargos en un determinado tiempo se encuentra con que se utiliza el doble de ese tiempo. Entonces, este es el problema y tal vez los cuestionamientos más grandes que hay hacia el servicio de justicia. Tal vez estamos equivocados, tal vez no estamos equivocados, pero esta es la situación que uno observa, ¿no? Es que es así, fíjese la paradoja que siempre se habla de temas penales o temas del fuero de familia, Claro. que en términos de volumen del trabajo judicial en la provincia es apenas el 5% de lo que estamos hablando. Sin embargo, la comunidad tiene un ojo muy atento a la respuesta judicial en materia de investigaciones penales o esto que usted dice, la puerta giratoria. Y por supuesto que los poderes judiciales deberíamos prestar especial atención a cuando se organizan los juicios, el tiempo que transcurre, las cuestiones de demora, porque el argumento de pandemia y pospandemia ya quedó en el tiempo. Sí, sí. Ya A nadie ver, puede ahora tratar de justificar un servicio defectuoso diciendo que quedamos demorados por pandemia. Bueno, un ejemplo a esto que le estoy indicando, que le indicaba recién. En la provincia de Mendoza se ha hecho un pedido el Ejecutivo Provincial para que la justicia trabaje de tarde también. Es decir, para que se alargue el tiempo de trabajo, no de trabajo, sino de atención al público y todo lo demás. En la provincia de San Luis acortaron la feria judicial, es decir, el mes de enero y 15 días en julio. Bueno, lo acortaron. Es decir, se están dando todas estas cosas en provincias vecinas. ¿Se podría llegar a dar acá en Neuquén también esto? Bueno, ¿no? son cuestiones que están instalados en cada reunión mensual de la Junta Federal de Cortes, donde nos reunimos los 24 poderes judiciales del país. Todos estos temas se instalan, pero no se instalan como resistencia a las iniciativas que suelen tener algunas organizaciones o el Poder Ejecutivo de algunas provincias también. Que sean los gobernadores o que sean las legislaturas los que en situaciones de tensión inicien estos proyectos. No habla bien del diálogo institucional, porque Está estas bien. iniciativas deberían Es surgir del Poder Judicial. Lo que ocurre, usted que ha profundizado este estudio con relación a Mendoza, San Sí. Luis, a otras experiencias, y que hay una enérgica reacción, no solo a veces del Poder Judicial, sino también de los colegios de abogados, porque tienen su trabajo también organizado en base a esta dinámica donde el mes de enero no hay actividad judicial y en esas 2 semanas de julio tampoco. Neuquén hace varios años tiene una experiencia donde convoca a realizar audiencias durante el mes de enero en el fuero Sí, de familia Es cierto. y tiene una respuesta mediana, le diría, porque muchas veces cuesta o se asume que no se desea cambiar la organización que se tiene durante el mes de enero y en realidad muchos de los que postulan públicamente modernización, innovación, cambiar esquemas, terminar con los esquemas rígidos, luego cuando se hacen propuestas innovadoras tienen una reacción absolutamente negativa con relación al cambio. Está bien. Y de hecho, el Poder Judicial de Neuquén emprendió hace bastante una negociación de convenio colectivo con el sindicato que agrupa a empleados y a funcionarios. En el marco de ese convenio colectivo, uno de los primeros temas más importantes que se debatió es lo que es el turno vespertino, para que el Poder Judicial de Neuquén no trabaje solamente de 8 a 14, como trabaja 6 horas por día, 5 horas, que es el régimen horario que tienen los empleados judiciales, sino que se pueda pensar en un segundo turno. No estábamos hablando, ni hablamos, ni hemos hablado de que el personal que trabaje 6 horas trabaje 12, pero sí que el servicio de justicia pueda estar activo al menos 12 horas, porque eso también es la solución para no necesitar más edificios ni necesitar más computadoras, porque se usa la infraestructura que desde las 14 a las 8 de la mañana queda inactiva, es utilizar eso. Eso se pactó y se comprometió en la mesa de convenio colectivo de trabajo. Pero no se cumple. Por el momento no, porque no estaba vigente el convenio Bien. colectivo de trabajo, se Ya- sigue con la paritaria abierta, pero entendemos que ya es insostenible que los poderes judiciales del país no rediseñen el servicio de justicia para tener atención interna y atención al público en otro horario. Pero Y Neuquén, usted está haciendo una crítica a ustedes mismos. por supuesto, pero es que no hay otra forma de no avanzar con las modificaciones si uno no hace un diagnóstico de su propia situación. ¿Hacia dónde va el Poder Judicial de Neuquén? El Poder Judicial de Neuquén está en una transformación donde eligió modificar su sistema de gestión informática con un producto propio, eso en lugar de comprar un enlatado y poder aplicarlo como han hecho otras experiencias. Eso ha hecho que el diseño, la puesta en funcionamiento haya demorado la implementación.
Eso hace que en cada fuero exista una situación específica. Hay algunos fueros que la implementación de un nuevo sistema de gestión informática ha demorado el trámite, hay otros fueros donde se está demorando el dictado de la sentencia. Cada fuero tiene una situación que nosotros en el tribunal tenemos adecuadamente informada y diagnosticada, pero insisto con lo del principio, solo con tecnología tampoco vamos a salir si no se cambia la forma en que se trabaja, si no se cambia la visión de lo que significa el trabajo judicial ante la comunidad y fundamentalmente si no se trabaja el perfil, insisto, de los jueces, funcionarios y empleados que se seleccionan y además si no se trabaja en algo que está aflorando en todos los poderes judiciales y es la necesidad de articulación intergeneracional entre los empleados con antigüedad y toda la generación joven. Sucede en todas partes. Bueno, y en los medios de comunicación es donde más se nota eso. Bueno, y en los poderes judiciales también. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no deja de ser una estructura rígida y piramidal donde quien mantiene la imagen del pasado tiene graves dificultades actuales para poder convivir porque la generación más joven que maneja herramientas de informática con mayor fluidez y mira el liderazgo desde otra óptica, no respeta la indicación de quien ocupa un lugar en el Poder Judicial en un lugar jerárquica u orgánicamente superior, sino recibe conducción que sienta saludable, justificada y todo esto. Doctor, no tengo más tiempo. Me hubiera gustado seguir charlando con usted la hora completa, pero no tengo más tiempo. Le tengo que agradecer que haya venido. Oh, por favor. Y la próxima vez que lo invite, espero que venga como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siga muy bien. Estuvimos con el doctor Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a estar hablando de barrios de Neuquén. Ya volvemos. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, se desarrolló el encuentro del panel de experiencias de Emplea Neuquén. Reunió a egresados de distintas capacitaciones desarrolladas en articulación con la Universidad Nacional del Comahue. El programa tiene como objetivo poner en valor la formación como herramienta para el empleo genuino. Que la oportunidad la debemos crear entre todos y que en un mundo donde va a participar Neuquén va a ser muy competitivo y necesitamos gente que se comprometa y que se destaque por tomar conocimientos y por ser los mejores, ¿no? Nosotros lo que tenemos que brindarles son herramientas a todos los que quieran aprender para poder ocupar todos los puestos de trabajo que se van a demandar en los próximos años. Más información en neuqueninforma.gov.ar.